eh, vamos a llevar a cabo en la plataforma del Ateneo de Caracas, o los subauspicios, y este, cuando Vilma me solicitó, pues me dio la idea de hacer un taller. El primer tema que saltó a mi mente, bueno, es uno de los grandes tópicos de la poesía. Em, Vida, muerte y amor son los tópicos centrales de la poesía, que bueno, que bien Miguel Hernández en su poema supo expresar de manera tan nítida, ¿no? Las tres heridas. Y una de ellas, el amor, es uno de los temas fundamentales, pues, del canto poético. El amor en todos sus, en todas sus formas, ¿no? En todas sus variantes. Eh, para conceptualizar el taller, estoy partiendo básicamente de dos libros que me han acompañado a lo largo del tiempo, uno más que el otro. El primero es el Tratado de la Pasión de Eugenio Trías, que es un libro de filosofía, donde él asume desde un yo enamorado, un filósofo enamorado, su postura ante lo amoroso, ¿no? Y ante esa pasión que en ese momento, justamente lo que él llama esa coyuntura cordial en la que se encuentra, decide escribir el libro porque está enamorado. Entonces él, a través de esa emoción y ese sentimiento que tiene, eh, comienza a revisar lo que es lo amoroso a lo largo de la filosofía occidental. Y por supuesto parte bueno, de un libro fundamental que es El amor en Occidente, y a partir de allí, por supuesto, la unión entre Tristán e Iseo, Tristán e Isolda, como el motivo central, vamos a decir que la pareja que encarna el principio de lo amoroso en Occidente. Y bueno, entonces ese es uno de los libros que voy a utilizar como fundamento. Y el otro eh, es el tratado de Anne Carson sobre lo amoroso, que se llama Eros, el dulce amargo, este libro que tengo aquí. Y bueno, eh, para quien no conoce a Anne Carson es una destacadísima poeta canadiense, ha sido candidateada, bueno, nombrada para ganar el Nobel. Ciertamente su poética es una poética muy revolucionaria por un lado, y por otro lado muy apegada a la concepción de lo clásico, ¿no? Pero este libro al que voy a tomar como base, vamos a decir, como orientación para tratar algo amoroso en el taller, se fundamenta sobre todo en, vamos a decir, que en la primera poeta que enunció sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Que es Safo. Eh, y Safo fue la primera poeta también en enunciar que lo amoroso eh, es una mezcla potente entre lo dulce y lo amargo. Y bueno, a partir de esa noción, de esa ambivalencia en la que los sentimientos y las emociones hacia un otro van y vienen, eh, también de alguna manera la escritura poética también está siempre pulsada por esa emoción de la ida y de la vuelta, del escribir, del recibir. La escritura también es de algún modo un modo de acto amoroso, ¿no? Este, bueno, eh, el taller está concebido en función de 4 encuentros, entre los cuales vamos, y espero que los participantes me acompañen en este camino de comentar textos, de trabajar estos 2 libros
en teoría, y también ir abordando, ir revisando diferentes poemas que a lo largo de la historia han abordado lo poético, ¿no? Lo poético amoroso. Autores fundamentales, vamos a decir que clásicos, pero también autores contemporáneos, o inclusive autores que son poco conocidos, que son las lecturas que en este momento voy desarrollando, voy teniendo, me van sorprendiendo. Eh, entonces, así como de pronto trabajaremos el poema de Borges, eh, donde admite su amenaza ante el amor, ante el amor. Uno de los pocos poemas amorosos de Borges, además, El amenazado. Eh, de esta otra manera también vamos a estudiar poetas como, a lo mejor como Quevedo o Elizabeth Bishop, con su arte de la pérdida. Y la idea es que vayamos trabajando textos que trabajan lo amoroso justamente desde la efusión, desde el enamoramiento, desde eh, vamos a decir que el estadio, los diferentes estadios del amoroso, el desamor, los celos, eh, todos estos elementos que bien condimentan y salpimientan justamente este tema, este tema que es dulce y amargo, que es eso y además tan afín a todos, pues como experiencia singular por un lado y como experiencia universal a la vez, porque en la medida en que cada poeta da con las palabras justas para hablar de su emoción particular, también está dando voz a todo lo que alguna vez seguramente hemos sentido eh, los que hemos pasado por las mieles y los tormentos del amoroso. Entonces, bueno, eh, también he concebido el taller de manera que a partir sobre todo de la segunda o tercera sesión, los participantes también se sientan en libertad de mostrar los textos que puedan ir trabajando a lo largo de de las semanas que separan cada sesión y hacer una sesión de taller como tal, donde los textos se expongan en pantalla y todos de algún modo podamos observar y hacer comentarios y análisis sobre el texto que siempre serán analizados desde un punto de vista formal, bueno, tanto como de forma como de contenido, ¿no? Esa es la idea, que se dé también un espacio de taller, taller literario como tal, ¿no? Dentro de lo posible. Ahora me Em, escuchan, ahora me ahora sí te escuchan. escucho bien, sí, Era que yo tenía conectadas unas cornetas y las cornetas le quitaban audio. Bueno, imagínate tú. Cosas del ya. aprendizaje. Bueno, Mira, cuéntanos una cosa, Eleonora. ¿Por qué tú crees que las personas que sean sensibles a la poesía y que quieren adentrarse a ese universo, les puede interesar este curso? ¿Les puede servir este curso? O sea, ¿qué le puedes decir sobre todo a los que están comenzando o a los que quieren comenzar? bueno, como te decía, que generalmente cuando entramos en lo poético, lo hacemos a través de estas emociones que te comentaba, ¿no? Tanto la Ujú. vida, el amor como la muerte son temas fuertes, duros del poema, ¿no? Eh, una experiencia de taller, por otro lado, es una experiencia, yo creo que importante e interesante para cualquiera que, que quiera empezar a escribir. Eh, un taller es un espacio eh, justamente de hacer, eh, si bien yo propongo, vamos a decir que unas pautas del taller, el taller tiene un complemento, vamos a decir que teórico, que voy a exponer,
en un momento. El taller también da cabida a un lugar de encuentro, justamente en la palabra, un encuentro en la, además en la intimidad de los participantes. Eh, la idea es que el taller se abra a, a una atmósfera este, de posibilidad de exponer lo íntimo, ¿no? Un espacio de confianza también, ¿no? Creo que es creo que es un lugar importante pues para quien se inicia en la escritura. El espacio del taller, que además es un espacio que si bien está delimitado por espacios de tiempo, también deja cabida a que ciertas cosas que se comentan en el taller puedan desarrollarse a lo largo de la semana, entre sesión y sesión. Eh, Vamos a abrir un grupo de WhatsApp desde el inicio y podremos llevar también una conversación en paralelo a lo largo de las semanas para ir haciendo comentarios o preguntas o sobre lo que va surgiendo, influyendo en el taller. O sea, es difícil planificar a ciencia cierta los resultados de un taller literario, ¿no? Porque depende de muchas cosas, entre ellas de la voluntad de los participantes, justamente del espacio que se da allí, de lo que se trae a la mesa. Es un espacio de encuentro. Por ejemplo, sería interesante que tú nos contáramos también cómo fue cuando tú iniciaste, cuando antes de comenzar a escribir. O sea, que tú como alumna, eh, ¿qué sentías cuando comenzaste? O sea, ¿qué te invadía como sentimiento? Bueno, Y los primeros talleres, y esos talleres, ¿qué influencia ejercieron en ti? claro, sí, fueron talleres de diferente índole, de diferente duración y extensión. Yo participé, por ejemplo, participé en el taller de poesía de la Universidad Católica, dictado en ese momento por Leonardo Padrón, hace muchísimo tiempo. Fue un taller Ujú. extraordinario, o sea, en ese entonces éramos chiquitos, ¿no? Eh, y, y bueno, Leonardo hacía en ese entonces su taller de poesía, a su vez en el CELAR, con otros grandes junto a él. Y entonces tuvimos la fortuna, los que asistíamos a este taller en la Católica, de recibir la visita de María Auxiliadora Álvarez en su momento, o de Armando Rojas Guardia, todos talleristas del taller del CELAR en ese entonces, que lo hacían bajo la coordinación de Luis Alberto Crespo. Eh, pero más adelante, por ejemplo, hice otros talleres, recuerdo uno en particular, por ejemplo, con Harry Almela, sobre Borges, un taller temático, y ese taller lo recuerdo con mucha, como algo importante, ¿no? Y fue más que taller, fue un encuentro de escuchar a Harry, ¿no? No era un taller práctico, no era un taller específicamente de escritura, sino de exposición, de, de, del planteamiento de Borges. Otro taller importante y importantísimo, el que hice junto a la maestra Yolanda Panto durante un año en el CELAR, también fue un taller que marcó, vamos a decir, un antes y un después en mi manera de ver la poesía y de compartir lo poético. La posibilidad justamente de hacer, de encontrar un espacio de comunión con la palabra, eh, donde los que asistíamos, vamos, nos sentíamos realmente, bueno, con la responsabilidad de tener ante nosotros unos textos que hay que leer e interiorizar, ¿no? Y trabajar. Este,
y bueno, y eso, y como la confianza también y el riesgo de mostrar los textos a los otros, de sopesar eh, el asunto de la vanidad, el asunto de la exposición, de la desnudez que implica la escritura, ¿no? Entonces, el taller era un espacio donde todas esas emociones se, se sopesan, se sostienen y bueno, eh, me cuesta hablar porque de eso soy una persona que dicta talleres y siempre siento que el taller que hoy es el primero, porque, bueno, porque es como un campo abierto, más o menos Yo creo la que sensación que tengo. los nervios nunca se pierden. Y yo creo que ese es como que el motor, ¿verdad? Pero bueno, Sí. a mí también me parece importante que la gente sepa, los que van a tomar el taller, los interesados, y no solamente los interesados, sino este, las personas que te conocen, que han seguido tu camino, conozcan un poco cómo fue ese comienzo, cómo fue ese descubrir que ese podía ser tu camino, que ese era tu camino. Y no la Bueno, no narrativa, sé. por ejemplo, y no la No, sí, narrativa. fíjate, Por ejemplo, claro, fíjate que en mi caso siempre, debe ser, yo leía mucho, tanto narrativa, leía menos poesía al principio porque no sabía de qué se trataba, pero cayeron de pronto a mis manos unos libros que tenían otro tenor, estaban en la biblioteca de mi casa, eh, y bueno, eran poemas, ¿no? Ángel Miguel Queremel, por cierto, un libro de Ángel Miguel Queremel, y afortunadamente entré a la poesía a través de un vanguardista. Pero bueno, a partir de esa lectura, de esos textos extraños, ajenos, eh, que sonaban a otra cosa, que apuntaban a un no decir o más bien como al silencio, comencé yo por mi parte también como a escarbar cierta manera mm, de palabras y de mascullos y de susurros. Recuerdo porque eran textos que ni yo misma entendía. Pero bueno, me di cuenta que esto era otra cosa distinta al contar. Era como el escribir lo que se sentía, lo que iba sintiendo, además a un nivel como muy ilógico, por supuesto, después entendí, ¿no? Era como inconsciente. Eh, Estoy hablando, tendría yo 13 años, 14 años. mm, Pero bueno, lo cierto es que desde entonces le tomé el gusto a esa escritura suelta, a una escritura que no se ceñía por, por muchas normas ni reglas, sino eran las que yo misma imponía sobre el papel. Y tampoco tenía muy pendiente a quién iba dirigido eso, ¿no? Eran textos que eran dirigidos a mí. Eh, Nada, también con el tiempo fui entendiendo que ese dirigir el texto a mí también tenía que ver con dirigírselo a otro. O sea, con que ese texto fuese eficiente y de algún modo dijera algo en ese no decir. Pero todo, si te pones a ver, eran como nociones muy vagas, muy difusas, muy ambivalentes. Y yo digo, bueno, entendí que eso estaba dentro de lo poético, de la manera de escribir poesía. Y a partir de entonces creo que es lo único además que siento que puedo escribir. O sea, yo no sé escribir otra cosa que no sea eso. Eh, Ni siquiera lo he intentado. O sea, yo no sé cómo se escribe una narración. Y cómo es ese, fíjate tú, ¿no? Es interesante, es bien interesante. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo surgen? O sea,
durante el día, o tú eres disciplinada, sabes que hay escritores que tienen una No, disciplina. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese proceso creativo? Además, siempre es muy personal, muy personal esos procesos. claro, claro, sí, es personal y siempre está mediado inclusive por el texto, por el trabajo, vamos a decir que por el proyecto, aunque yo no entiendo, no, en realidad no hay un proyecto poético, porque es como difícil de proyectar una escritura, por lo menos para mí. Este, pero sí me he dado cuenta que ha habido libros, pero eso lo veo luego a distancia, que, que fueron escritos de determinada forma y otros fueron escritos de otra. Eh, no hay un método de escritura como tal, ni siquiera una disciplina de escritura. Yo creo que lo único que sí hago de manera disciplinada es leer. Y más que una disciplina, es un placer, pues, una cosa necesaria que debo hacer. Eh, hay un deber y un necesitar, ¿no? En, en el gusto por la lectura. Y, y bueno, te decía que hay como que cada libro ha marcado su manera de escritura. Por ejemplo, en estos momentos estoy leyendo este, a los surrealistas, que no los había leído mucho antes con tanto rigor. Y a partir de esas lecturas de la poesía surrealista, yo misma me he puesto en trances de escritura semiautomática, pero son más momentos, ¿no? Creo que a lo mejor ya el trance de la escritura automática ha pasado y entonces estoy recobrando otros lugares de escritura que son como más sosegados o más, porque eso de la escritura automática los venía haciendo en la madrugada. Entonces ya ese espacio de escritura en la noche ha dado lugar a otras formas de escritura, vamos a decir, más leves. O en este momento tengo, tengo rato que no escribo. Pero, como digo, cualquier pregunta que me hacen en torno a lo que es escribir o a lo que es la poesía, siempre me encuentro con el lugar trabado de no saber qué responder porque nunca sé. Yo creo Ajá, que y ese es te el pregunto, principio de todo, el no saber, ¿no? por ejemplo, que tú dices, tienes rato que no escribes. ¿Qué pasa en esos momentos en que tienes rato que no escribes? Bueno, yo digo que tengo rato que no escribo, pero yo sé que de algún modo estoy escribiendo en otro espacio, que es un espacio como de maceración y de contemplación y de lectura. O sea, creo que uno lleva la lectura siempre, la escritura de algún modo siempre incorporada, aún desde el silencio. Eh, las palabras están de algún modo o ocultándose o, o saliendo a la luz, pero eh, siempre están allí, como un murmullo. Mm. Eh, Te quería preguntar, por ejemplo, tú pasaste por todos los procesos, ¿no? Estudiaste además letras, ¿no? Estudiaste letras, ¿no? Eleonora, Estudié letras en la estudiaste Universidad letras, Católica. etcétera, y todos esos pasos, agarraste talleres, empezaste a escribir, empezaste a soltarte, incorporaste a la poesía a tu vida, etcétera. O sea, pasaste todas esas etapas de crecimiento. Ajá. ¿Y qué pasó y en qué momento decidiste, tomaste la iniciativa, mejor dicho, de dictar talleres? ¿Y qué te han dado a ti los talleres? ¿De qué manera te han alimentado los talleres? Ujú. Sí, bueno, ¿Te han eh, transformado? No sé. totalmente. Sí, sí, yo estudié letras, luego vamos a decir que los caminos
vamos a decir, más naturales de los que estudiamos letras, son dedicarnos a la docencia, ¿no? Bueno, pero una docencia en términos formales, ¿no? La docencia, yo doy clases de bachillerato un tiempo y no era una actividad que me satisfacía del todo porque no había estudiado docencia, ¿no? Bueno, pero hubo un momento en que Fedosi Santaella, mi buen amigo, me dijo, ¿por qué no comienzas a dar talleres como los doy yo de escritura? Y yo no sé hacer eso. Dice, claro que sí, tú vas a poder hacerlo. Entonces me convidó a dar talleres en la institución donde él los daba en ese momento también, que era el CREA, no sé si existe aún. Y, y bueno, monté mi primer taller literario allí y a partir de entonces, que fue ya hace unos, no sé, más de 15 años, eh, he podido dar estos talleres de un modo además siempre muy experimental, muy em, tratando de no repetirlos, de no repetir sesiones, siempre las sesiones son distintas. Eh, la idea es que, bueno, que el taller funciona también para mí como un taller de, de escritura también. Generalmente yo acompaño a los talleristas también con mi propia escritura. Eh, o bueno, con mi escucha, como cualquier otro de los participantes del taller, trato de que por lo menos los momentos de comentario, de textos, se hagan en un ambiente bastante horizontal, donde todos aportemos y demos. Eh, toda opinión es importante dentro del taller. Este, y bueno, para mí ha sido en los últimos tiempos, además de que estoy acá en Argentina, eh, el espacio, el espacio de trabajo. Eh, tengo también alumnos, digo alumnos, y no es un buen término. Eh, vamos a decir que personas a las que acompaño en sus procesos creativos, es más adecuado ese término, o ese lugar que asumo, ¿no? De manera individual también, a través de tutorías, clínicas de obra, y todo depende realmente de lo que necesite la otra persona eh, que, que, que se pone ante mí y, y- y podemos trabajar sus textos, ¿no? Eh, ha sido siempre situaciones distintas y no sé cuál me gusta más, el taller grupal o el taller individual. Me gustan los dos, me gusta que alternen. Este, pero bueno, ha sido mi modo de vida acá en Buenos Aires en los últimos tiempos. ¿Ya cuánto tiempo tienes dictando talleres, Eleonora? Por eso, los talleres de hace más de 15 años, calculo yo. Hace más de 15 años, o sea que, Y sí, bueno, es bien la experiencia que tiene ella como persona dedicada a la poesía en cuerpo y alma, porque además tú eres de las madres, que lo dije al principio, pero no se me escuchó nada cuando estaba hablando de ti, que bueno, eres una de las madres del llamín poético, que ah, también. acaba de cumplir 11 años, o sea, eso que ustedes hacen es una No, militancia claro, por la poesía, incesante. hermosísima además. Nosotros tenemos un chat abierto todo el tiempo y todo el tiempo estamos realmente conversando sobre el jamming y cuadrando los grupos y es una curaduría, ¿no? Cada grupo eh, tiene su razón de ser y- y es como un cóctel en el que vamos sumando voces y posibilidades. Además, mientras vamos sumando nombres, vamos diciendo, bueno, esta poética puede acompañar a esta otra, puede dar
combinar con esta otra, y de esa forma vamos armando estos grupos que mes tras mes, cada final de mes, cada domingo de final de mes, se van gestando, pues, y se dan esos encuentros maravillosos, igualmente impredecibles de los jammings, ¿no? Donde la voz de cada uno va marcando un tono y- y un swing distinto, ¿no? En ese concierto que al final se teje. Sí, bueno, este es la programación del jamming poético es de las cosas más maravillosas que hemos presentado en el Sí, Ateneo. Es mágico, cada encuentro es diferente, cada encuentro además, así sean personas de diferentes partes del mundo, juegan, sí. porque es un juego, ¿no? La dinámica del jamming es un Sí, juego, claro. Uno empieza leyendo un texto y a partir de allí se va tejiendo una red de lectura justamente que va transitando por caminos insospechados, y muchas veces el mood del jam es melancólico o muy festivo o muy agreste o muy erótico, ¿no? Todo depende va de cambiando cómo, además. y además va cambiando, es una cosa que va fluyendo y es muy interesante. O sea, quienes hemos tenido la fortuna de participar en el jamming, además salimos después eh, electrificados, porque lo pone a uno en situación de revisar cada texto que uno ha escrito, se activa la memoria, uno tiene que estar de un modo muy activo durante el recital, y uno termina siempre leyendo textos que nunca pensó que iba a leer. O sea, es difícil, uno no llega al jamming con unos textos que va a leer, sino No, que es el jamming el que te va diciendo qué es lo que calza, lo que justamente va a marcar un tono, ¿no? Entonces, son muy interesantes como ejercicio de lectura, porque al final de cuentas lo que se hace es una gran escritura entre todos, ¿no? Es un no, y ejercicio además coral allí, pero además en vivo. disculpa que te interrumpa, que escucharse entre todos ustedes los Sí, alimenta y yo me imagino que lo que les sucede a ustedes en plena lectura son muchas cosas, porque el poema de uno de los poetas invitados de pronto te estimula ciertas claro, cosas y es así, pues. sí. No, Y no, yo por estoy ejemplo, feliz bueno, que tú seas la primera que va a dictar un taller de poesía después de mucho tiempo, porque el Ateneo lo hizo, pero hace mucho tiempo, cuando estábamos en el edificio, hace mucho tiempo. Pero en esta etapa eres la primera, me encanta que seas tú, porque eres bueno, a una mí me gran honra mucho. poeta, eres una gran persona y quería que el público te conociera más, que conociera a esa poeta un poco por así abuelo de pájaro como estuvimos hablando, que va a dictar este taller tan maravilloso que además gira en torno Bueno, a la muchísimas gracias, Vilma. Bueno, entonces los espero, ojalá se animen a participar en el taller, y bueno, el jueves tendremos nuestra primera sesión, y a partir de allí tres más, y bueno, ver qué sale. todos los jueves, a partir de este jueves que viene, de 4 a 6 por la plataforma Zoom del Ateneo de Caracas y pueden inscribirse. Cuatro de Caracas, Perdón, cuatro, exacto, de 4 a 6 hora de Caracas. exacto. Para mí son En las 5 de la tarde. Argentina, las 5 de la tarde y en las diferentes Ujú. partes del mundo, que esta es una de las ventajas de hacer estas actividades por Zoom, que pues, de cualquier parte del mundo Claro. se pueden sumar. Y bueno, si se quieren inscribir, escríbanos a formación.ateneo@gmail.com
les enviaremos la información completa, la planilla de inscripción y los esperamos a todos este jueves maravilloso con Eleonora Bueno, Requena. Lo muchísimas logramos, gracias. Eleonora, ya por fin Bueno, superamos todas sí, las dificultades del comienzo. Bueno, bienvenida, hasta Eleonora. luego. Un abrazo Gracias, inmenso. muchas gracias.